Bienvenidos, mentes inquietas. Los tercios del Imperio Español fueron una fuerza que revolucionó las tácticas militares, cambiaron la manera de combatir para siempre y dominaron los campos de batalla europeos durante más de un siglo. ¿Quieres saber por qué fue España donde surgieron? ¿Conoces su origen? En el capítulo de hoy vamos a estudiar el camino a los tercios, la herencia de Granada. Los poco más de 200 años que van de la conquista de Granada a la llegada de los Borbones al trono de España han sido una de las épocas más revolucionarias para la historia de los ejércitos. En ese periodo se fraguaron transformaciones de todo tipo, que van de la propia tecnificación y mejora del armamento a un cambio radical de la concepción táctica y social de la guerra. España fue una de las naciones que más impulsó esos cambios. Para entender esta evolución, solo nos hace falta comparar la imagen del prototipo de soldado de finales del siglo XV con otro de finales del siglo XVII. Es la imagen de un caballero medieval en armadura completa con la de un infante armado con su mosquete y uniformado igual que sus compañeros de unidad. En la sociedad medieval del siglo XV, el soldado típico y más característico de los ejércitos europeos era el caballero feudal. Es cierto que en los ejércitos de finales del medievo su número era ya menos significativo en relación a los soldados a pie, que habían ganado peso y aumentado en número, pero todavía todo seguía girando en torno a la caballería. La función de la infantería era realmente ayudar y apoyar a la caballería en sus misiones, protegerla, servirle de pantalla o apoyarle con fuego de flechas y virotes de ballesta. Los soldados de la caballería pesada, recubiertos de armadura, seguían siendo la élite, y a ellos se les encomendaban las misiones decisivas, ya fuera una carga que decidiera la batalla, o desmontados se encargasen de liderar el asalto a una fortificación. Por ello, se imponía unos métodos de combate en los que predominaba la lucha cuerpo a cuerpo, en la que sobresalían los mejor equipados, los nobles. La guerra durante la Edad Media había impregnado, en mayor o menor medida, todos los aspectos de la vida cotidiana de la población de la Europa occidental. El caso de la península ibérica es todavía más evidente al haberse desarrollado una continua guerra de reconquista del territorio a los musulmanes. En la sociedad estamental del medievo, la guerra es la que daba sentido a los privilegios de la nobleza. Los nobles debían estar dispuestos a luchar cuando el rey les llamara o cuando sus vasallos fueran amenazados. La nobleza estaba pensada para la guerra, su marcada función militar y sus mayores medios económicos hacían de los nobles los mejor preparados para ella. Ellos eran los únicos que podían permitirse comprar armaduras pesadas o mantener un caballo de batalla que debía ser entrenado desde su nacimiento y que no valía para otras funciones. Eran una élite social destinada a la guerra que formaba la espina dorsal de los ejércitos medievales. La Revolución Militar Española, puesta en práctica por don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, durante los primeros compases de las guerras de Italia, representaron la última evolución del arte de la guerra, para salir de la Edad Media y abrazar la era moderna. A partir de ese momento, tanto sus actores como sus formas y medios cambiaron por completo y para siempre. Gracias al gran capitán, el mundo contemplaría el nacimiento de la estrategia y táctica modernas. A finales del siglo XV, la península ibérica seguía inmersa en la sempiterna lucha entre musulmanes y cristianos. Tras la unión de Castilla y Aragón, mediante el enlace de los reyes católicos y la erradicación de sus opositores internos, toda la energía marcial del nuevo conglomerado estatal se dirigió contra el reino nazarí de Granada, por lo que entre 1482 y 1492 los monarcas se embarcaron en la fase final de la Reconquista. La evolución del arte de la guerra permitiría acabar con un enemigo que hasta ese momento se había mostrado inquebrantable. La experiencia adquirida durante la Guerra de Granada
se convirtió en un valioso bagaje que sirvió para impulsar la transformación posterior que sufrirían los ejércitos de los reyes católicos. De dicha conflagración surgió un ejército que, tras articular exitosamente diferentes tradiciones castrenses, pasaría a convertirse en la maquinaria militar que asombró al mundo. La primera enseñanza, y tal vez la más importante, fue la preeminencia del combatiente de a pie sobre el montado. Debido a las características propias de la sociedad castellana de la Edad Media, los peones tuvieron un importante papel durante la Reconquista al formar los mayores contingentes de las milicias concejiles y de las hermandades. En numerosas ocasiones soportaron el peso de las acciones militares. Dicha infantería sirvió en las cabalgadas, talas y emboscadas que las fuerzas cristianas llevaban a cabo contra el enemigo, en las que la velocidad al atacar y retirarse era fundamental. No es de extrañar que su armamento se basara en la potencia de fuego, derivada primero del uso de ballestas, jabalinas, dardos y posteriormente armas de fuego, apoyadas por hombres armados con lanzas, espadas y escudos. El infante castellano era especialista en desplegarse en orden abierto y combatir en una guerra de movimientos. Además, la complicada orografía de la península ibérica supuso que la caballería pesada nobiliaria no pudiera alcanzar un rol tan significativo como en el resto de Europa. Por lo tanto, la guerra irregular predominante en la península ibérica supuso que las batallas campales fueran una rareza en las guerras contra Granada. Durante la última fase de la guerra, solo tuvieron lugar 2 combates de entidad que podrían considerarse como batallas. Además, la estrategia de conquista y mantenimiento del territorio por parte de las fuerzas de los reyes católicos provocó que la llamada poliorcética, o guerra de sitio, caracterizara dicho enfrentamiento. De esta forma de guerra estática nació la segunda enseñanza: el uso determinante de los cañones para destruir las defensas de posiciones consideradas inexpugnables. El despliegue masivo de un nutrido tren de artillería constituyó la pieza clave para conquistar un estado que basaba su defensa en una serie de posiciones consideradas inexpugnables, situadas en una orografía abrupta y difícil. La tercera enseñanza derivó de la anterior y fue reconocer la necesidad de aceptar la actuación de individuos o contingentes extranjeros para mejorar la calidad de las tropas nacionales. Para ello, los reyes católicos contrataron los servicios de artilleros europeos con la intención de aumentar su tren de artillería. También, aunque su incidencia durante la Guerra de Granada fue marginal, sirvieron diferentes grupos de mercenarios suizos armados con largas picas o con espingardas, cuya importancia real radicó en que fueron el modelo en el que se basó el posterior sistema de los tercios. Mediante dicha política, España se abrió a las enseñanzas militares foráneas y a tradiciones que mejorarían exponencialmente su calidad castrense. En el siguiente capítulo de La Revolución Militar Española veremos las lecciones aprendidas y aplicadas por el gran capitán en las guerras de Italia y con ello la creación de los tercios españoles. Gracias por acompañarnos en La Mente Inquieta, tu puerta a la curiosidad intelectual. Esperamos que hayáis disfrutado explorando el tema de hoy con nosotros. Sigamos expandiendo nuestras mentes y descubriendo juntos el fascinante mundo que nos rodea.